Bueno, ahora sí. Bueno, paso a compartir pantalla. Bueno, en la clase de hoy, que es la clase número 18, vamos a comenzar con base de datos, ¿no? Viendo la primera parte de lo que es este lenguaje de programación, ¿no? Esta parte de base de datos, todo el entorno de base de datos. Bueno, comenzamos entonces. Lo que vamos a estar viendo, ¿no? Para preparar una base de datos y para manejarnos con base de datos, vamos a estar aplicando el lenguaje de programación SQL. El lenguaje de consulta estructurado, ¿no? Popularmente conocido por sus siglas en inglés como SQL, es un tipo de lenguaje de programación que nos va a ayudar a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integración de la información representada por los datos que se almacenan propiamente en las bases de datos. Con el lenguaje SQL vamos a poder manipular esos datos. Ya vamos a ver las diferentes cosas que podemos hacer con este lenguaje. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué es SQL, no? SQL son las siglas de Structured Query Language, ¿no? En inglés, que nos va a permitir acceder y manipular las bases de datos. SQL se convirtió en un estándar del American National Standards Institute, ¿no? El ANSI, en 1986, y de la International Organization for Standardization, o mejormente conocida como ISO, ¿no? En 1987. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder hacer con SQL? Vamos a poder ejecutar consultas en una base de datos. Vamos a poder recuperar datos de una base de datos, insertar registros en una base de datos, actualizar registros, eliminar registros, ¿no? También de una base de datos. Vamos a poder crear una nueva base de datos, crear nuevas tablas, crear procedimientos almacenados, ¿no? en la base de datos, crear vistas en una base de datos y también vamos a poder establecer permisos en tablas, procedimientos y vistas. Bueno, seguimos. Bueno, en cuanto a la definición general, ¿no? MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, RDBMS por sus siglas en inglés. Y tiene, ¿no? lo que aplica es un modelo cliente-servidor. Entonces, RDBMS es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo relacional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros para programar con MySQL y para empezar a trabajar con base de datos? Vamos a usar dos software, ¿no? No, en realidad, dos gestores de base de datos, mejor dicho, ¿no? Dos gestores de base de datos. Vamos a usar MySQL Workbench, que ahora vamos a ver de qué se trata y luego les voy a comentar el otro que vamos a utilizar. Entonces, MySQL Workbench es una aplicación creada, ¿no? por los propios desarrolladores de MySQL. Se trata de una herramienta visual muy completa que además es multiplataforma y se puede instalar en Windows, Linux y Mac. Y nos va a ayudar en cualquier etapa del desarrollo la administración de la base de datos, ¿no? Desde el diseño del modelo de datos, el acceso a la información y la generación de diagramas, etc. Dispone, también de un editor de consultas y un módulo dedicado a la optimización del rendimiento, entre otros. Entonces, MySQL Workbench está destacada como una herramienta profesional para programar, ¿no? con el lenguaje MySQL. Y, es la primera opción que siempre se recomienda, ¿no? utilizar cuando para elegir, digamos, un software se recomienda utilizar MySQL Workbench y también hay otros
Hay otros gestores de base de datos, editores, hay otros IDE, pero en este curso vamos a usar este. Bueno, interfaces gráficas, ¿no? Para MySQL, MySQL Workbench, ahora vamos a ver cómo la instalación y demás, pero simplemente va a contar con estos apartados, ¿no? En el que del lado izquierdo vamos a tener un menú, ¿no? Para poder importar una base de datos, exportarla, vamos a poder hacer con Word conexiones, diferentes conexiones con servidores, ¿no? De la parte derecha vamos a poder realizar consultas a una base de datos cargada que tengamos y también vamos a poder crear una base de datos y demás. Ahora ya vamos a ir viendo paso a paso cómo nos vamos a manejar con este gestor de base de datos Workbench, MySQL Workbench. Bueno, y otra interfaz gráfica para MySQL que vamos a estar viendo en el curso va a ser PHP Digamos, el Workbench va a ser un software instalable en el que vamos a tener que hacer algunos settings y demás para poder instalarlo y poder tenerlo que funcione correctamente en nuestra máquina. Y PHP es la contraparte del Workbench, ¿no? También vendría a ser, tiene la misma funcionalidad que el Workbench, pero de manera web, ¿no? PHP es un ambiente web en el que no necesitamos instalación, sino que con el navegador directamente podemos ingresar desde ahí. Bueno, en segundo lugar nos encontramos este conocido y directamente extendido gestor de MySQL con interfaz web. Es difícil encontrar un desarrollador de PHP que no conozca, use o lo haya usado en algún momento o proyecto, ¿no? Nos ofrece todas las herramientas de administración de MySQL de una forma sencilla, como la generación de tablas, su manipulación, acceso a los datos, usuarios de MySQL, creación y restauración de copias de seguridad, etc. Y al tratarse de una interfaz web, es posible instalarla en cualquier servidor con soporte a PHP y disponer así de una herramienta de gestión de base de datos remota o local. Entonces, estas lo vamos a utilizar. Generalmente vamos a comenzar con Workbench y luego vamos a hacer un proyecto chico con Workbench y luego PHP la vamos a usar para el proyecto final, seguramente. Vamos a utilizar para que conozcan ambas partes, ¿no? de la base, de lo que es este sistema de base de datos. Bueno, la interfaz de MySQL tiene alguna similitud con el Word, ¿no? Al ser un ambiente web, obviamente va a cambiar un poco, pero bueno, la funcionalidad, podemos hacer la mayoría de las cosas que hacemos con Workbench, también la vamos a poder hacer con PHP Miami. Siempre de manera más acotada, ¿no? Con PHP Miami. Workbench tiene ya vamos a ver más adelante en las siguientes clases que lo vamos a poder, el Workbench tiene también un sistema, un gestor de base, lo vamos a poder sincronizar con Java y demás, es bastante completo, pero bueno, PHP Miami para lo que necesitamos y para poder crear una base de datos y hacer consultas y demás, también nos va a servir para todas esas funcionalidades. Bueno, comenzamos entonces, vamos a Bueno, acá yo les voy a enviar una guía de instalación de MySQL que ahora la vamos a repasar. MySQL Workbench ya lo tengo instalado. Ah, genial, perfecto. Bueno, acá les voy a dejar una guía con el enlace donde van a poder descargarlo, el MySQL Workbench. Siempre conviene descargar la versión más actualizada. Siguen los pasos de instalación, no es muy complicado, siguen todos los pasos de instalación. Quizás les pida instalar algunos requerimientos, ¿no? Como Visual C++ o algunas librerías que necesita Workbench. Eso todo lo que les pide instalar, instálenlo. ¿No? Vamos a seguir con la instalación.
esto lo van a seguir. Quizás varíe, ¿no? Porque quizás varíe un poco el instructivo, pero si varía es muy, muy en detalle, muy, muy chico. Digamos que la diferencia quizás es muy chica, pero lo van a poder instalar sin ningún problema. Bueno, seguimos. Siguen todos los pasos. En algún momento le va a pedir creación de un usuario, ¿no? Le van a pedir el MySQL Workbench, se maneja con usuarios, con diferentes interfaces. Ustedes podrían crear un usuario root, con el nombre root que es el que viene por defecto, el administrador, y después podrían tener diferentes tipos de usuarios. Yo en particular me manejo, me pidió crear un usuario, creé el usuario root, y me manejo con el usuario root, ¿no? Con el que es el administrador que tiene más permisos. Recomienda que el usuario root no se utilice para el día a día, sino que se cree un usuario aparte con permiso de administrador que no sea el root propiamente y trabajar con ese usuario. Pero eso depende de ustedes, ¿no? Bueno, le va a pedir creación de usuario con Power, ¿no? Un usuario con clave. En base a esto, este usuario siempre cuando ingresen al gestor de base de datos, al Workbench, siempre le va a pedir esa clave, se maneja así, el Workbench. Y bueno, y siguen con todos los demás pasos que les pide la instalación. Y listo, en este caso, ya cuando instalan el paquete completo de Workbench, ¿no? Le va a instalar la consola MySQL, ¿no? La consola MySQL Shell y también el entorno gráfico MySQL Workbench. Por el momento nosotros vamos a manejarnos con el entorno gráfico, también podrían usar lo que es la consola, ¿no? De MySQL, que es a través de todo, para que se pueda manejar con código en este caso. Nosotros en este curso vamos a usar la consola, que es esta, es la parte gráfica, ¿no? Vamos a abrir. Bueno, entonces, fíjense en que cuando les abre el apartado, ¿no? De MySQL Workbench, acá yo ya tengo creado mi root. Lo que les va a hacer crear con este usuario es una instancia a una base de datos, ¿no? La instancia a lo que es MySQL, que es a través del dominio localhost, ¿no? Con el puerto 3306. Esto se los va a crear automáticamente, ustedes tienen que crear el usuario y luego, siempre que ingresan, les va a pedir ingresar, ¿no? La clave. La podrían guardar o simplemente, igualmente si la guardan se las va a pedir, pero tienen que aceptarlo nada más porque les va a quedar guardado. Y acá lo que están ingresando con esta clave y con este usuario es al servicio mysql@localhost, ¿no? Entonces, en base a eso van a poder utilizarlo. Ingreso la clave. Bueno, simplemente este es el esquema, ¿no? La parte gráfica de lo que es el Workbench. Nosotros, antes de crear base de datos, vamos a también importar base de datos, que ahora les voy a mostrar cómo se importa una base de datos. Yo acá en el lado izquierdo tenemos todas las bases de datos que ustedes pueden ir creando y importando, ¿no? También a la estructura. Yo les voy a enviar para que trabajemos 2 bases de datos que ya tienen datos cargados para que comencemos a trabajar antes de crear una base de datos desde cero, ¿no? Es un poco también lo que van a experimentar en un trabajo, ¿no? Cuando se encuentren le van a pedir
le van a pedir, ¿no?, trabajar sobre una base de datos ya creada. A veces van a crear una base de datos de cero, pero no va a ser siempre, no va a ser lo más frecuente. Bueno, entonces vamos a ver cómo importamos una base de datos. Un minuto. Bueno, perfecto. Entonces, la manera de importar una base de datos, vamos a tener que seguir estos pasos. Primero, vamos a ir a data import / restore, que es el apartado que tenemos acá. Administración. Voy a borrar. Esta yo ya la tenía. Voy a importar otra, ok, otra que no tengo acá. Administración, importar, digamos, la base de datos la tienen que tener en una carpeta, ¿no? Una carpeta que es un archivo de SQL. Vamos a data import restore. Acá ahora elegimos la ubicación desde donde vamos a importar el proyecto, ¿no? Tal cual como que se indica ahí, seleccionamos desde dónde vamos a importar el proyecto, elegimos la carpeta y seleccionamos la base de datos y luego vamos a darle al botón Start Import, ¿no? Para comenzar a importar la base de datos. Entonces, yo voy a seleccionar el escritorio. Lo tenía en la carpeta. Clase de 18. Creo que es desde la opción de abajo. ¿Cómo? No. Desde la opción de abajo. Sí, tienes razón. Sí, porque acá dice Project Folder, no lo había leído. Gracias por la aclaración. Sí, es de ahí. Exactamente. No lo había leído. Bueno, clase 18 y acá elegimos, ¿no? La base. Yo voy a importar esta base inútil porque Word ya la tengo importada. Enter. Bueno, me quedó un poquito chica la pantalla acá. Alguien levantó la mano. Sí, denme un minutito. Acá. Bueno, import progress y start import, ¿no? Y ahí, ¿no?, se importa la base de datos. Sí, ahí estoy con el que estaba consultando. Bueno, entonces aceptamos. Yo usé GitHub Pages, Miguel Ramírez. Sí, no sé quién tiene una consulta. No veo. No, había levantado yo, pero nada, porque la pantalla me parecía negro, pero ya está bien. Nada de eso. Ok, perfecto. Cualquier cosa me dices. Bueno, entonces ahí importan la base de datos cuando le dice importación completa. Simplemente tienen que ir al apartado de esquemas, ¿no? Este apartado. Y puede ser que no se lo actualicen automáticamente. Entonces le tienen que actualizar, ¿no? Una vez que actualizan, les va a aparecer la base de datos como este caso, que es la base de datos que yo acabo de importar. ¿Cómo se actualizaba? Desde acá. Ah. De este botoncito de acá.
desde ahí, entonces, lo actualizan y les va a aparecer la base que acabamos de importar. Yo se las voy a enviar, ¿no? Estas bases para que podamos trabajar. Bueno, y simplemente cuando quieren trabajar sobre una base de datos, tienen que hacer doble clic para marcar o pararse sobre esa base de datos. Yo tengo acá marcado la tabla Word, ¿no? Que tiene diferentes tablas: ciudad, país, ¿no? Country language, que cada uno con diferentes columnas, ¿no? ID, nombre, código del país, etc. Bueno, seguimos. Bueno, crear una base de datos. ¿Cómo podemos? Bueno, una manera es importar la base de datos, como les acabo de decir, y otra manera es crear una base de datos. Para crearla, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente seguir estos pasos, que yo les dejo acá, ahora lo vamos a hacer. Entonces, hay 3 maneras diferentes de crear una base de datos. Ahora lo vamos a ver. Una manera de crear una base de datos es a través del comando create, ¿no? Create database, y podemos darle un nombre, ¿no? Nueva DB, nueva base de datos, ¿no? Entonces, punto y coma, y ejecutamos desde acá el comando con este rayito que viene acá. Y ya se creó mi nueva base de datos, que, como les digo, puede ser que la tengan que actualizar esta vista para que aparezca. Y nueva BD, acá apareció. Nueva base de datos, ¿no? Obviamente va a estar vacía, nos va a traer la estructura básica, pero va a estar vacía. Otra forma de crear base de datos es a través de este código create esquema y nueva BD-2, ¿no? Podría ser. Ejecutamos. Actualizamos. Y nueva BD2 de esa manera. Otra forma de crear base de datos, si no quiero usar comandos, es a través de este apartado, en el que yo puedo hacer clic derecho, create esquema, le pongo un nombre a mi base de datos, ¿no? Pongo un nombre, vamos a ponerle nueva D3. Le damos, presionamos el botón en Apply. Sí, hicieron una... María Julia Cruz, sí, decime. Sí, te quería consultar cuál es la diferencia entre crear una base de datos como Create Database y Create Schema. No, es lo mismo. Ah, Es bien. exactamente igual, lo que va a crear la base de datos, ahora lo vamos a ver. Bien, gracias. Simplemente son 2 maneras. A veces es más fácil con el comando create, ¿no? Porque acá, digamos, de manera gráfica tenés que seguir unos pasos, pero es simplemente lo mismo. Aplicamos, ¿no? Y simplemente apply, le volvemos a dar. Algoritmo, pueden elegir tipo de algoritmo y demás, pero esto les conviene dejarlo por default. Y aplicamos y finish. Y nueva BD3 ha sido creada, ¿no? Entonces, simplemente actualizamos y lo mismo, nueva BD3, y ahí tenemos creada la base de datos. Es exactamente lo mismo, crearlo de cualquiera de las 3 maneras. Llegamos al mismo resultado. Bueno, entonces, seguimos. Yo acá les dejo los pasos también, ¿no?
crear una base de datos a través de entorno gráfico, cliente esquema, le damos nombre, le damos aplicar. Y ahí tenemos creada la base de datos, ¿no? Automáticamente queda la estructura en la base de datos en forma de árbol. Podríamos ver las tablas, vistas y rutinas creadas. Bueno, también podríamos eliminar una base de datos, de las cuales también hay 3 formas de eliminar una base de datos. Y vamos a verlo. Creo que alguien quiere entrar. Ah, gracias por el aviso. Bueno, también hay 3 maneras de eliminar una base de datos. Una manera es drop database. Y vamos a eliminar. Ahí tengo algunas bases de datos que las quiero eliminar. Esa prueba. Fíjense, fíjense que acá también les va a dar opciones, ¿no? En el IDE, como nos pasaba con Visual Studio, en el que también nos va a ayudar un poco con el código y demás. Nos va a dar opciones. Elegimos punto y coma y eliminamos esa base de datos. Entonces, ahí veo que se eliminó. Acá sí, ahora sí se actualizó automáticamente. Se eliminó esa. Una base de datos que tenía ahí como con nombre prueba. Bueno, también otra forma, es lo mismo, drop esquema. Y vamos a borrar prueba 2. O vamos a borrar alguna de acá, nueva BD 3. Ejecutamos y borramos. Y otra también es directamente otra manera de borrar, es directamente desde la base de datos, clic derecho, drop esquema. Drop now, ¿no? Te pregunta, ¿estás seguro que la querés borrar? ¿No? Por las dudas. Y ahí le confirmamos y la borramos. Bueno, seguimos. Un poquito. Bueno, vamos a ver un ejemplito. WS School. Bueno, simplemente una consulta, ¿no? Vamos a ver por el momento, vamos a ver una consulta, nada más. En el que si ustedes quisieran seleccionar, traer la información de, por ejemplo, toda la información, digamos, la consulta select, lo que va a hacer es seleccionar de la base de datos que estemos, asterisco es todos, ¿no? Vamos a seleccionar toda la información de todos los datos que tenga esa base de datos, de alguna tabla, ¿no? Por ejemplo, en este caso una tabla de ejemplo que es Customer, entonces run SQL y nos va a mostrar toda la información de esa tabla, ¿no? Pero vamos a probarlo en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Ahí les dejo, vamos a cerrarlo. Entonces, lo que tienen que hacer, en primera instancia, es seleccionar la base de datos donde quieren hacer la consulta, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, la base inupde, que es la que acabamos de importar. Doble clic y la selecciono. Entonces, ahora yo puedo trabajar con esta base de datos. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Tiene una tabla de clientes, por ejemplo, con diferentes columnas, ¿no? ID de cliente, DNI, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, mail, móvil, domicilio, barrio, nacionalidad. Entonces, una consulta que podríamos hacer es la siguiente, ¿no? Select.
asterisco, ¿no? Para seleccionar toda la información, mostrarme toda la información de from la tabla, en este caso, clientes. Ahí ven que si yo tipeo me busca la tabla esa, el nombre de la tabla me la encuentra. Y de esa manera lo ejecuto. Y me trae toda la información, ¿no? Me trae toda la información. Ahí me trae la información, ¿no? De toda esta tabla que yo acabo de realizar la consulta, ¿no? Con cada una de las columnas. ID cliente, DNI, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, mail y todo lo que yo acabo de consultar, ¿no? Ya vamos a ver de diferentes tipos de consultas que hay. Pero en este caso, ¿no? Estamos haciendo consultas sobre toda la base. Ahí está, vamos a dejarlo así. Ahí está, lo vamos a dejar de esa manera. Bueno, voy a aceptar. Bueno, perfecto, seguimos entonces. Ya vamos a ver, ¿no? Cómo vamos a darle una clave primaria, foránea y demás a las columnas, ¿no? de la tabla. Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, el modelo entidad-relación, ¿no? Entra en juego en lo que es este concepto de base de datos. El modelo entidad-relación, ya vamos a ver exactamente a qué se debe, pero es un modelo que antes de que la creación de una tabla, ¿no? Que necesitemos antes de la creación de alguna base de datos, tenemos un esquema en el que vamos más o menos a dibujar cómo queremos que sea que va a estar nuestra base de datos, cómo queremos que esté armada. Y en base a esto luego lo vamos a pasar a código SQL para crear nuestra base de datos. Entonces, las bases de datos son un gran pilar de la programación actual, ya que nos permite almacenar y usar de forma rápida y eficiente cantidades ingentes de datos con cierta facilidad. Y en la actualidad se usa de forma mayoritaria las bases de datos relacionales, ¿no? Que relacionales significa que relacionan unas columnas con otras, ¿no? Que tienen relación. Vamos a ver cuáles van a ser los tipos de relación. Dominadas por distintos gestores a través del lenguaje SQL en gran medida. Entonces, un poquito esto ahora lo vamos a ver en detalle, pues significa que la relación entre los coches y arreglan va a ser de muchos, de 0 a muchas, ¿no? Porque vamos a tener diferentes relaciones, muchos coches se pueden arreglar, ¿no? En diferentes lugares, y también pueden ser arreglados por muchos empleados. Los empleados pueden trabajar también, muchos empleados pueden trabajar en uno o más talleres, pero siempre cada empleado va a tener un solo cargo, ¿no? Entonces puede ser la relación 1 a 1. Un empleado no puede tener más de un cargo, supuestamente, en esta relación, por como lo estoy definiendo en este modelo. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, ¿qué es el modelo entidad-relación? Como ya les hemos comentado, este modelo es solo y exclusivamente un método del que disponemos para diseñar estos esquemas que posteriormente debemos implementar en un gestor de base de datos, ¿no? Simplemente es un modelo para yo plasmar cómo va a estar compuesta mi base de datos y luego lo pasamos a código, ¿no? Este modelo se representa a través de diagramas y está formado por varios elementos. Este modelo habitualmente, además de disponer de un diagrama que nos va a ayudar a entender los datos y cómo se relacionan entre ellos, debe ser completado con un pequeño resumen con la lista de los atributos y las relaciones de cada elemento. Entonces, los elementos de un modelo entidad-relación podría ser, en este ejemplo, las entidades representan cosas u objetos, ¿no? Las entidades ya sean reales o abstractos, que se diferencian claramente entre sí. Entonces, para poder seguir un ejemplo, vamos a ver este ejemplo en particular. Para poder seguir un ejemplo durante el artículo, vamos a añadir, ¿no? Por ejemplo, un taller mecánico.
tenemos un modelo en un taller mecánico donde se podría crear las siguientes entidades. Coches, ¿no? Es un objeto físico, contiene la información de cada taller. Empleado es un objeto físico, ¿no? Información de los trabajadores. Cada una de estas van a ser cada una de las columnas que yo voy a tener en mi base de datos, ¿no? En una tabla en particular. Bueno, y podríamos tener otra columna que se llama cargo del empleado, ¿no? Es una cosa abstracta, información de la función del empleado. Entonces, estas entidades se representan en un diagrama con un rectángulo, ¿no? Cada entidad se representa con rectángulo como lo siguiente, ¿no? Coches, empleados y cargo del empleado. Van a ser cada una de los nombres de las entidades que yo voy a tener en mi base de datos. Bueno, atributos. Cada entidad va a tener su atributo, ¿no? Cada entidad van a ser las diferentes tablas, ¿no? De mi base de datos y van a tener sus atributos. Los atributos definen o identifican las características de la entidad. Van a ser, es el contenido de la entidad. O sea que la entidad va a ser la tabla y los atributos van a ser las diferentes columnas que yo tenga, ¿no? Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad, ¿no? Estos atributos pueden ser de distintos tipos. Numéricos de tipo numérico, tipo texto, tipo fecha, ¿no? Siguiendo el ejemplo antes, podemos analizar los atributos de nuestra entidad coches, que nos dará información sobre los coches de nuestro supuesto taller. Si yo tuviera un taller, tendría que armar esta tabla, ¿no? Esta base de datos. Unos posibles atributos serían los siguientes, ¿no? Las posibles columnas que yo podría tener en la tabla coches. Número de chasis, matrícula, DNI del propietario, marca, modelo y muchos otros que complementen la información de cada coche, ¿no? Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad, ¿no? Como este modelo, y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos, como a continuación. Por ejemplo, si yo estoy planeando la creación de una base de datos y uso el modelo entidad-relación, y yo cuando lo plasmo al dibujo, no hace falta escribir todos los atributos, sino que se escriben 3 o 4 los más importantes y se dejan esos en la hoja y luego en el código se completan los demás, ¿no? Bueno, en un modelo relacional yo he implementado una base de datos. Un ejemplo de tabla dentro de una base de datos podría ser la siguiente. Número de chasis, ¿no? Con los diferentes números de chasis, matrícula, con las diferentes matrículas y DNI del propietario, ¿no? De cada uno de los autos. Este ejemplo es con 3 atributos, pero un coche podría tener cientos, ¿no? Si fuese necesario. Y seguirían la misma estructura de columnas tras implementarlo en una base de datos. Bueno, la relación, ¿cómo vamos a relacionar una tabla con otra, ¿no? Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos va a permitir exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Por ejemplo, los empleados del taller, de la entidad empleados, no de la tabla de empleados, tienen un cargo según la entidad cargo del empleado, ¿no? Tienen un cargo. Es decir, un atributo de la entidad de empleados especificará qué cargo tiene en el taller y tiene que ser idéntico al que ya existe en la entidad cargo del empleado, ¿no? Entonces, eso yo voy a relacionar la tabla de empleados con la tabla cargo de empleados a través de una ID, ¿no? Que va a ser el cargo del empleado. Bueno, las relaciones se muestran en los diagramas como rombos que se unen las entidades mediante líneas. Entonces, la relación entre la tabla de empleados y la tabla cargo de empleados, esa relación va a ser una tabla intermedia, que va a ser la tabla S en el taller, ¿no? La relación va a ser a través del taller. Bueno, yo bajo mi punto de vista entiendo mejor que esto en una tabla, ¿no? Que se entiende mejor en la parte de la implementación con la base de datos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se podría observar esta relación en una base de datos, ya implementado en el código. Entonces, en este caso tendríamos la tabla empleados con un nombre, la columna nombre, columna DNI y la columna cargo, que cada uno va a tener, la columna cargo va a tener un ID, ¿no? Un ID diferente. Y luego voy a tener la tabla del empleado, que voy a tener otra columna que sea ID de cargo
y voy a tener los mismos números de ID que la tabla empleados. O sea que yo podría tener la columna cargo, ¿no? Como ID, como clave primaria, y la columna ID del cargo como clave foránea. Ya vamos a ver bien que es una clave primaria foránea, pero yo podría tener una relación a través de una tabla, ¿no? Yo podría tener que esta columna cargo sea una clave primaria y la voy a relacionar con la columna ID de cargo como clave foránea. Y de esta manera se van a relacionar ambas tablas. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, relaciones de cardinalidad, ¿no? Podemos encontrar distintos tipos de relaciones según cómo participen en ellas las entidades. Es decir, en el caso anterior, cada empleado puede tener un cargo, pero un mismo cargo lo pueden compartir varios empleados. Esto complementa las representaciones de las relaciones, no mediante un intervalo en cada extremo de la relación que especifica cuántos objetos o cosas de cada entidad pueden intervenir en esa relación. Entonces, la relación 1 a 1, o como vemos acá, una relación 1 a 1, una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos una entidad con distintos chasis, una tabla chasis, y otra con matrículas, ¿no? Deberíamos de determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula. Y cada matrícula en chasis, ni más en ningún caso, ¿no? Entonces esta relación de chasis con matrícula va a tener una relación de 1 a 1. Entonces, relaciones, bueno, seguimos con las relaciones. También otra relación podría ser de 1 a varios o de varios a 1, ¿no? Que nos va a determinar que en un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otra entidad, ¿no? Entonces, pero en esa entidad solo puede existir una vez, como es el caso de trabajador en el taller. O sea que en este caso, varios empleados se pueden relacionar en el taller, ¿no? Varios empleados pueden trabajar en un taller, pero esos empleados digamos, la relación, sí, muchos empleados pueden trabajar en el taller, pero cada empleado se va a relacionar, digamos, el empleado con el taller se va a relacionar, va a tener una relación de varios a varios, o de 0 a varios, ¿no? Y luego cada empleado se va a relacionar con el cargo de empleado en 1 a 1, porque cada empleado va a tener un solo cargo. Entonces, también podríamos tener la relación de varios a varios, determina que una entidad puede relacionarse con otra, con ninguno o varios registros y viceversa. Por ejemplo, en el taller un coche puede ser reparado por varios mecánicos, ¿no? Entonces tenemos la relación de 0 a muchos o de muchos a 0, ¿no? Que varios coches pueden ser reparados por varios mecánicos, o un coche puede ser reparado por varios mecánicos distintos, ¿no? Y esos mecánicos pueden reparar varios coches distintos, ¿no? Como que es la relación de muchos a muchos en ambos extremos. Bueno, los indicadores numéricos indican el primero, el número mínimo de registros en una relación y posteriormente el máximo. Si no hay límite, se representa con una n, ¿no? Esa relación. Bueno, pasamos a lo que son las claves, ¿no? ¿Qué claves podemos darle a determinadas columnas? Bueno, una clave es el atributo de una entidad al que le aplicamos una restricción que lo distingue de los demás registros, ¿no? No permitiendo que el atributo específico se repita en la entidad. O le aplica un vínculo, ¿no? Exactamente como comentábamos en las relaciones. Entonces, los distintos tipos de claves que podemos encontrar en el lenguaje MySQL van a ser los siguientes. Superclave aplica una clave o restricción a varios atributos de la entidad para así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así no poder entrar en dudas al querer identificar un registro. Bueno, luego la superclave no la vamos a utilizar mucho, pero se utiliza. Vamos a comenzar con la clave primaria. Bueno, la clave primaria identifica
inequívocamente un solo atributo, no permitiendo que se repita en la misma entidad, como sería la matrícula o el número de chasis de un coche, ¿no? No puede existir dos veces el mismo. Y toda tabla va a tener una clave, ¿no? Ya lo vamos a ver eso. Bueno, entonces tenemos la clave primaria, ¿no? Que es la clave primaria va a identificar un valor único para cada columna, ¿no? Va a tener identificado un valor único, ya lo vamos a ver en la práctica. Y luego tenemos la clave externa o clave foránea. Este campo tiene que estar estrictamente relacionado con la clave primaria de otra entidad, ¿no? Entonces la clave foránea es la manera en que vamos a relacionar una columna de una tabla con otra, ¿no? Vamos a relacionar dos tablas a través de una clave primaria y una clave foránea. Este campo tiene que estar estrictamente relacionado con la clave primaria de una entidad para así exigir que exista previamente esa clave, ¿no? Anteriormente hemos hablado de ello cuando comentábamos que un empleado indispensablemente tiene que tener un cargo, que lo hemos representado numéricamente, por lo cual, si intentásemos darle un cargo inexistente, el gestor de base de datos nos devolvería un error. O sea que esto significa que sí o sí, un empleado tiene que tener un cargo, ¿no? Como en esta relación que habíamos visto. Siempre las claves se utilizan en las columnas que los valores de estos cargos o ID del cargo, ¿no? Siempre tienen que estar, no pueden estar vacíos, siempre tienen que tener un número o un ID asignado a cada valor de la tabla, ¿no? Eso es lo que significa. Le vamos a dar nuestra clave la clave primaria va a ser en un campo, generalmente se usan los campos ID o DNI y demás, a una columna que sé que esos valores no pueden faltar, no pueden estar no podrían estar vacíos, ¿no? Bueno, esas son un poquito las diferentes claves que tenemos. Vamos a ver los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos en MySQL. Sí, ¿No te la consulta? decime qué. Cuando vos explicaste lo de el git commit, que lo ponías a la consola, ¿cómo se tildaba? ¿Cómo lo destildabas? Es una boludez, perdón. El git commit, ¿cómo lo destilabas? Ah, si vos lo estás probando y no lo podés, no podés escribir. Claro, cuando le das enter funciona, pero la consola como queda tildada. Digamos, ¿te dejó escribir o directamente no estás pudiendo escribir? Le haces ¿Me el deja git commit y escribir? va a aparecer en la pantalla. Perdón, ¿Cómo? generalmente control B corta termina los procesos si de repente le pifiaste en algo que escribiste. Ah, Sí. muchas gracias. Digamos, si te permitió escribir, ya puedes escribir y después no podés guardar, es con escape. Con escape y dos puntos Q y dos puntos Q, Enter y dos puntos W si tenés Windows. Debería ser de esa manera, para poder salir y guardar lo que escribiste. Si no te está dejando escribir, podría ser como ese compañero con control B o con escape mismo. Habría que chequearlo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Tipo de datos de MySQL, entonces, los tipos de datos que puede haber en un campo se pueden agrupar entre grandes grupos. Tenemos tres grupos de datos, estos tipos numéricos, tipos de fechas y tipos de cadena, ¿no? Podríamos encontrar en las columnas de cada tabla. Entonces, los tipos numéricos, ¿no? Podríamos encontrar los siguientes, hay un montón de tipos numéricos, ¿no? Lo que va a diferenciar es el tamaño en bytes que le vamos a dar. Los que mayor vamos a utilizar van a ser los int o integer, ¿no? Son los más comunes. Pero después tienen diferentes valores numéricos, ¿no? Pueden encontrar varios, dependiendo de la cantidad de bytes que tengan las palabras. Bueno, acá cada uno van a tener, les voy a dejar la explicación de cada uno, begin, ¿no? De qué valores toma, ¿no? De cuántos bits, float, qué valores toma, ¿no? De x real, double, decimal. Eso lo dejo para que lo lean. Tiny int, ¿no? Cada uno va a tener diferentes tipos de rango de valores.
Bito booleano, 0, 1, ¿no? Small int, es un entero más reducido. Medium int, que van a tener varios. Integer, ¿no? Los que más se utilizan son estos, integer, int, número entero con o sin signo. Con signo es el rango de estos valores y sin signo es este rango de valores. Usando siempre, bueno, yo por lo menos lo que uso, generalmente utilizo si es un entero, integer o int y no tuve problema con eso. Bueno, tipos de datos de tipo fecha, ¿no? Vamos a tener también los diferentes tipos de datos de fecha, date, datetime, timestamp, time y year, ¿no? En los que van a tener cada uno su explicación, ¿no? El tipo de dato date, almacena una fecha. Datetime es una combinación de fecha y hora. Timestamp es una combinación de fecha y hora también. Pero el timestamp empieza desde un valor de fecha en particular. Tenemos también el valor time. Almacena una hora. El rango de hora va desde menos 838, ¿no? Hasta almacena una hora en formato hora, minutos y segundos, de esta manera. También tendríamos el tipo de dato year, que almacena un año, ¿no? Para almacenar todos los datos de un año. Y esos son con los tipos de datos de fecha, ¿no? Ya esto lo vamos a ver mejor en la práctica luego. Bueno, y tenemos también el tercer tipo de datos, son los datos de cadena. Vamos a encontrar el char, ¿no? Almacena una cadena de longitud física, varchar, almacena una cadena de longitud variable, ¿no? Tiny text y tiny block, columna con una longitud máxima. Block y text, ¿no? Un texto con un máximo de tantos caracteres. Vamos a encontrar medium block y medium text, ¿no? Un texto con tantos máximos, long block y long text, ¿no? Podemos ahí tener los diferentes tipos de datos que se utilizan para lo que son cadenas, ¿no? Cadenas de caracteres. Y acá tienen diferentes, dependiendo del tipo que usen, van a tener diferentes longitudes. Bueno, vamos a ver ahora una muestra de estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo podría tener tres tablas, país, ciudad y lenguaje de país, en el que cada uno con diferentes columnas, ¿no? Diferentes columnas dentro de la tabla. Y ven que siempre se elige, por ejemplo, la columna code. Ya tendríamos code, name, continente, ¿no? Región, diferentes tipos de columnas en esta tabla. Y vamos a elegir como clave primaria, vamos a elegir en este caso, y fíjense en que los distintos tipos de caracteres, ¿no? Los distintos tipos de variables, ¿no? Que le vamos a encontrar, de variables a cada elemento de mi columna, lo que significa es lo siguiente, que, por ejemplo, yo le voy a dar el nombre del tipo de la variable que yo quiera que esté permitido en esa columna, y entre paréntesis le voy a indicar la longitud máxima que voy a permitir. Por ejemplo, en lo que es code, en el código, voy a permitir un máximo de 3 caracteres, en el nombre un máximo de 52, en el continente un máximo de 30, o sea que yo escribo un valor que supere el máximo permitido entre paréntesis, me va a arrojar el error y no me lo va a dejar crear, ¿no? Yo siempre a cada columna le voy a dar de qué tipo va a ser los datos de esa columna. Siempre una columna va a almacenar, en este caso, datos del mismo tipo. Yo no podría tener una columna con datos con datos enteros y datos float o datos, digamos, todos tienen que tener el mismo tipo de datos en la columna. Y nada, entre paréntesis le voy a indicar la cantidad máxima de caracteres a escribir. Bueno, entonces yo voy a tener la columna code, que va a ser mi clave primaria. Ya vamos a ver cómo definimos clave primaria y demás.
clave primaria, y yo voy a tener otra tabla que es ciudad, con cada tabla va a tener una clave primaria. Todas las tablas que yo creé van a tener sí o sí una clave primaria. Y ya vamos a ver cómo relacionamos, y después, una vez que tenemos todas las tablas con clave primaria, ahí vamos a ver, bueno, a ver, quiero relacionar esta tabla con la otra, y eso lo vamos a hacer a través de una clave foránea. Entonces, en este caso tengo una clave ciudad con una tabla ciudad, con también una ID de ciudad, que va a ser mi clave, la columna de ID va a ser mi clave primaria de esta tabla. Y lo que voy a hacer es, yo quiero relacionar la clave ciudad con país, entonces lo voy a hacer a través de una columna que se llame código de país, en la tabla ciudad. Y esta código de país, esta tabla código de país va a tener los mismos valores que la columna código país va a tener los mismos valores que la columna código. Entonces te voy a decir que country code va a ser la clave foránea, que va a tener los mismos datos que la columna code, ¿no? Y se van a relacionar a través de esa columna. Entonces, luego también voy a poder tener una tercera tabla, que si quisiera relacionarlo, por ejemplo, country language, el lenguaje del país, en el que voy a tener una clave primaria foránea ya, digamos, en este caso, voy a tener el country code, que se va a relacionar con las tres tablas van a tener en común el country code, que va a ser esta columna que va a tener siempre los mismos datos y se van a relacionar a través de esa columna, ¿no? Y voy a tener también como clave primaria el language, ¿no? Voy a tener como clave primaria de esta tabla, va a ser la columna language, ¿no? Como clave. Recuerden que cada tabla tiene su clave primaria, y en este caso tengo la tabla country con clave primaria code, tabla city con clave primaria ID, y tabla country language con clave primaria language. Y luego, en este caso, cada una de las tablas, menos la principal, que es la country, cada una va a tener una clave foránea que se va a relacionar con esta tabla. Entonces, en este caso, en la tabla ciudad va a ser country code, mi clave foránea, y en la tabla country language va a ser también country code, mi clave foránea. Y acá tienen los tipos de datos. Bueno, igualmente esto en la práctica lo vamos a ver en mayor detalle, cómo creamos la tabla y demás, pero bueno, por el momento vayan leyendo este apartado y vayan entendiendo estos conceptos. ¿Alguna duda? No. Bueno, vayan, lo que vayan instalando el Workbench, a ver si tienen algún inconveniente con la instalación. Vayan generando el Workbench, yo les voy a pasar las bases para que vayan importando las bases de datos, para ir haciendo consultas y ir jugando con eso. Y por el momento, los temas de la clase de hoy, con eso estamos. Lo que sí voy a hacer, voy a pasar a tomar listas. No sé si les quedó alguna consulta con lo que vimos en la clase de hoy. No. Bueno, voy a pasar a tomar lista entonces. Cualquier inconveniente con la instalación me avisan, a ver si les puedo dar una mano en algo, pero no deberían tener inconvenientes con eso, con el tema de la instalación. Voy a dejar de grabar.